Yo flipo con el nuevo intento de Juan Ramón Rayo de llevar la razón a toda costa, sea como sea. En este caso ha sido en relación a esa propuesta de Javier Milei de reducir el Estado argentino al 25% en gasto público sobre el Producto Interior Bruto. Y claro, la típica crítica que todo el mundo la ha hecho y con razón es, oye, que justamente los países que menos gasto público tienen en porcentaje del PIB son los más pobres. Y precisamente los países más ricos del mundo tienen también una elevada proporción de gasto público sobre el PIB. Así que no digas chorrada, Javier Milei, porque en todo caso lo que quieres hacer es realizar un proceso hacia atrás, ¿no? De involución civilizatoria, ir hacia atrás, hacer más pobre a Argentina de lo que ya es porque tiene problemas económicos importantes, ¿no? Entonces, frente a esto, ¿qué es lo que ha dicho Juan Ramón Rayo? Oye, que en realidad, sí, es verdad, los datos demuestran que los países, cuanto más rico es el país, más gasto público en porcentaje del PIB tiene, pero hay excepciones, y es verdad que las hay, pero ¿cuál es la conclusión a la que uno puede llegar normalmente? A la que, por ejemplo, llego yo y luego lo voy a demostrar y argumentar. Que esa es la excepción que confirma la regla y hay también motivos claros que lo demuestran por qué son excepciones, ¿no? Pero la conclusión de Juan Ramón Rayo no ha sido esa. La conclusión de él ha sido, oye, estas excepciones en verdad deberían ser la norma y los raros son los países que son muy ricos y que han elevado mucho el gasto público, porque encima les han comido la cabeza a los ciudadanos para que aumenten el gasto público y en realidad esas excepciones deberían ser lo normal. Todo lo demás, que los países pobres tengan poco gasto público, bueno, pues es algo que no pueden permitírselo, pero los países ricos que sí se lo pueden permitir, que no sé muy bien tampoco de dónde ha sacado ese razonamiento, la mayoría aumenta el gasto público pues porque sí, porque han convencido a la gente. En cambio, lo que habría que hacer es como esos pocos países que suponen una excepción. Vamos a ver el vídeo y luego desmontamos esa locura que no tiene ni pie ni cabeza. Para ello vamos a ver este vídeo, que es es un canal de YouTube, ¿vale? Donde lo desarrolla. Y bueno, vamos a ir a tres partes muy concretas, o por supuesto no vamos a ver el vídeo completo. Voy a aumentarle un poquito la velocidad porque Juan Ramón Rayo habla muy lento y la idea es quedarnos con su idea sin necesidad de estar tantísimo tiempo. Venga, vamos allá. De otra manera, los países ricos suelen tener un Estado grande y los países pobres suelen tener un Estado pequeño. ¿Y por qué esto es así? Pues dicho de manera muy sencilla, y ahora lo voy a desarrollar, porque los países pobres no se pueden permitir tener un Estado grande y en cambio los países ricos sí se lo pueden permitir. Primero, en los países pobres los ingresos de la mayor parte de la población son muy reducidos y precisamente por eso el Estado no puede cobrar un porcentaje muy alto de impuestos sobre sus ingresos porque los estaría pauperizando de manera exagerada. A ver, es una parte, vamos a avanzar un poquito, repite muchas veces la misma idea, me interesa ir al grano. Esta semana en el bazar de Lidl la mejor variedad de productos para tu cocina. Batidora de brazo con 1000 vatios de potencia. Sin embargo, los países desarrollados sí pueden escoger, socialmente, en teoría, entre tener estados con un elevado volumen de gasto público o estados con un reducido volumen de gasto público. Y por desgracia, la mayoría de sociedades ricas escoge tener estados grandes, en parte también porque la propaganda estatal influye sobre sus valores, sobre sus percepciones, sobre su ideología, y esa propaganda estatal alimenta el estatismo, es decir, el crecimiento del Estado. Claro, va a ser eso. No es que la evolución de la civilización haya demostrado que cuanto más gasto público, mejor para la propia economía y para la propia sociedad. No, no es eso. Es manipulación de la gente. Oye, se ve con muy poca calidad y no entiendo muy bien por qué. Es una calidad penosa, ¿no? Aquí la hemos mejorado. Venga, la última parte, que es la que va a poner ejemplo y va a hablar de las excepciones, que es lo interesante. De hecho, algunas de las sociedades más ricas del planeta son, a la vez, sociedades que tienen estados relativamente o comparativamente pequeños. Por ejemplo, los dos países más ricos de Hispanoamérica son Chile y Panamá. Pues bien, Chile tiene un estado que pesa entre el 26-27% del PIB, es decir, muy cerquita de la propuesta del 25% del PIB que plantea Javier Milei, y Panamá tiene un estado que pesa entre el 20 y el 21% del PIB. A ver, para empezar, no me interesa tanto desmontar esto porque, oye, Chile y Panamá tampoco que sean unos ejemplos a seguir. Es verdad que en el contexto latinoamericano quizás sí, pero no me sirve para poder contraargumentar
la que decíamos al principio, de los países más ricos del mundo, que no son precisamente Panamá y Chile, tienen mucho gasto público. Pero en cualquier caso, un comentario rápido. Panamá es un paraíso fiscal, ya lo sabemos todos. Acordáis de los papeles de Panamá, vive de las rentas extranjeras y encima es uno de los países, creo que el segundo con más desigualdad y con más tasa de pobreza de toda Latinoamérica. Entonces, ¿qué ejemplo es ese, no? Pero bueno, en cualquier caso, me interesan más los otros ejemplos. Incluso por debajo de la propuesta que plantea Javier Milei. Pero es que si nos vamos fuera de Hispanoamérica, también encontraremos ejemplos de sociedades desarrolladas, muy desarrolladas, que tienen tamaños del Estado similares, cercanos, a los que propone Javier Milei. Por ejemplo, Hong Kong. El peso del Estado en la economía de Hong Kong es del 28% del PIB. O Singapur, una de las sociedades más ricas del planeta. El peso del Estado en Singapur es del 16% del PIB. Casi 10 puntos menos que lo que está proponiendo Javier Milei. Grande Pero bueno, país. es verdad que tanto Hong Kong como Singapur son ciudades y por tanto puede que haya algunos tipos de gasto en infraestructuras, por ejemplo, que no tengan que acometer y por tanto la comparativa no tiene por qué ser del todo precisa. Menos mal que lo ha dicho, porque si no sería preocupante. O sea, estamos hablando de dos ciudades que encima son paraísos fiscales de aquella manera, o sea, viven del exterior de una forma clarísima y no lo puedes poner de ejemplo de nada, ¿no? Es como yo decía, la excepción que confirma la regla. Son excepciones porque tienen una situación muy particular. Empezando porque son ciudades, no son países. Pero bueno, vamos con los otros. Pero también tenemos el caso de Taiwán, cuyo Estado pesa el 18% del PIB, menos, de nuevo, de lo que está proponiendo Javier Milei. Que hasta donde yo sé, Taiwán es una parte de China, que no es un país propio, pero bueno. O el de Corea del Sur, cuyo Estado pesa entre el 28 y el 29% del PIB. Algo más, pero bastante poco, que lo que está planteando Milei. O incluso podríamos hablar del caso de Suiza, cuyo Estado pesa el 31-32% del PIB, por encima de lo que plantea Javier Milei, pero por debajo de lo que actualmente pesa el Estado en la Argentina, 37-38% del PIB, y desde luego muy por debajo de lo que pesa el Estado en muchos países europeos. Bueno, hasta aquí el vídeo, habéis visto, más o menos queda clara su tesis, ¿no? Es eso, lo que no lo voy a repetir, pero la clave aquí del asunto es porque estos países, ¿no? Vamos a irnos a los más ricos, no a esos países pequeñitos, aunque luego os traeré algún gráfico aquí para poder argumentar o reforzar mi argumentación. Porque esos países están así, porque pueden mantener un alto nivel de desarrollo productivo teniendo pues tan poquísimos... como os decía, perdón, es que estoy aquí liado, me falta... Vale, esto es lo que quiero traer aquí, pero de momento lo dejo. Entonces... para empezar, ¿por qué los países tienen un alto nivel de desarrollo económico coincidiendo con lo público? Porque lo público, con todas sus deficiencias y sus limitaciones, significa civilización. Eso para empezar. Y lo segundo, los sistemas sociales se hicieron muy importantes después de la Segunda Guerra Mundial y es lo que ha explicado que países como en el norte de Europa, perdón, en el centro de Europa y en Europa en general y también en el norte de América, pues haya aumentado tanto el peso del porcentaje, el peso del gasto público sobre el Producto Interior Bruto. Entonces, eso es fundamental, entender que cuando tú estás encargándote desde el Estado para redistribuir la renta y riqueza, lo que estás consiguiendo es aumentar la demanda agregada de tu economía. Estoy hablando únicamente solo de los términos económicos, aunque hay mucho más. Cuando tú permites que la gente viva mejor y con menos preocupaciones económicas, también va a ser positivo para su salud mental y otro tipo de condiciones. Pero aquí la clave es que si tú dejas a la gente sin ningún tipo de pensión, ni prestación por desempleo, ni educación y sanidad y tal, y se lo tienen que pagar de su bolsillo, probablemente no lo tengan y entonces pues la economía no pueda prosperar, porque es imposible que una economía pueda prosperar mucho si no tiene un nivel de demanda agregada importante dentro de su economía que le permita dar salida a todos los productos. Por eso cuanto más peso tenga el Estado, mejor para la economía en términos generales. Por supuesto hay cosas muy negativas como la corrupción, como el armamento o subvenciones a gente que no lo necesita, que no tiene por qué ser positivo. Pero la argumentación, por cierto, que decía de los países pobres pueden recaudar menos, pero eso es absurdo, es ridículo, porque tú estás utilizando el peso del gasto público sobre el Producto Interior Bruto, sobre la capacidad económica de esos estados. Entonces, sí, hay un estado pequeño y es pobre y tiene poco Producto Interior Bruto, pero es que estás utilizando un peso por debajo
del que podría tener otro país. Entonces ese argumento es flojo y pobre de verdad. Puede haber un país pobre con un elevado peso del gasto público, y hay ejemplos, ¿vale? Hay ejemplos por ahí que se pueden utilizar. Entonces, más interesante que esto que estoy comentando es explicar por qué hay excepciones. Y para ello voy a utilizar un marco teórico que utilizo también en mi tesis doctoral. Los que me seguís de hace tiempo lo conocéis, y es este dibujito. Este dibujito te viene a explicar que los flujos económicos que hay en una economía en particular, al fin y al cabo, provienen solamente de 3 sitios: o del sector público, o del privado, o de fuera de tu país. Importante, fuera de tu país al fin y al cabo va a ser o lo público o lo privado, pero viene de fuera de tu país. Entonces, ¿qué es lo que ocurre a muchos países como Hong Kong, como Corea del Sur, como Suiza, etcétera? Bien, que les viene tantísimo dinero de fuera de su país que no necesitan dinamizar la actividad económica desde lo público, o no necesitan dinamizarla tanto. Esto yo lo he desarrollado en mi tesis doctoral para explicar un montón de cosas, ¿vale? Son los marcos de los saldos sectoriales de Wayne Goldley, un economista muy famoso heterodoxo. Entonces, en este dibujito aquí lo que podéis ver es que ese déficit del sector exterior, los rojos, sería 120, que llega de fuera, ¿vale? Puede ser por turismo, por remesa, pero sobre todo porque eres una gran potencia exportadora, como Corea del Sur, como Hong Kong, como Taiwán, como Singapur, como Suiza, ¿vale? Exportas tantísimo fuera que te viene mucho dinero, y claro, cuando empresas y familias tienen mucho dinero que están obteniendo gracias a todo el dinero que viene de fuera, el Estado no tiene por qué aportar tanto como hacen otros estados. Pero claro, ¿de dónde viene todo ese dinero del sector exterior? ¿Qué viene? ¿De familias y empresas de otros países? No, viene sobre todo de lo que ha estimulado la actividad económica el sector público de los otros países. Países como Estados Unidos, como los de Europa, que suelen tener déficit público y lo necesitan para dinamizar la actividad económica. Entonces, este es el marco teórico y lo voy a aplicar ahora a los datos. Fijaos. Este es el saldo por cuenta corriente, que es un indicador que te sirve para ver cuánto dinero entra o cuánto dinero sale de tu país para el caso de Hong Kong. Entonces aquí podéis ver, salvo unos cuantos años que ha habido excepciones, fijaos que es que supera unos niveles tremendos. Esto, el porcentaje del PIB, significa que un montón de dinero le llega a Hong Kong desde el exterior. Y lo dicho, en estas condiciones no hace falta que el Estado gaste tanto para tener unos niveles determinados de crecimiento económico. No vamos ni a hablar de desigualdad, que complica un poco las cosas, pero juega a mi favor en cualquier caso, ¿no? Fijaos, el saldo en cuenta corriente de Corea del Sur. O sea, no tanto como Hong Kong, pero fijaos, estamos hablando de un país mucho más grande que el territorio de Hong Kong, y pues los niveles son muy elevados de dinero. Siempre que esté esto por encima del cero significa que entra dinero, ¿vale? Porque los coreanos venden productos fuera, o porque la gente va a Corea como turismo, o porque hay remesas, que esto es muy raro en Corea, muy minoritario. La clave es que es una potencia exportadora, venden muchos productos fuera y le llega mucho dinero de fuera. Con eso ya no hace falta que el Estado gaste tantísimo. Singapur, ya ni hablemos, ¿no? Ya ni hablemos de las cotas que alcanza, aquí superando el 20%, o sea, una maldita locura, ¿no? Lo de Singapur, pero bueno, es una ciudad, es que es mucho más fácil, también por lo que ha dicho Juan Ramón Rayo y por otros motivos, ¿no? Luego, Suiza, de nuevo lo mismo, o sea, un país muy grande también, y que logra que entre mucho dinero desde fuera. El saldo por cuenta corriente en positivo, y muy positivo, como podéis ver aquí. Y luego os traigo aquí un ejemplo que no sé por qué no lo ha puesto Juan Ramón Rayo, la verdad. Se le habrá olvidado. Es Irlanda, que suele ser un ejemplo que suele poner mucho Javier Milei, ¿no? Queremos ser como Irlanda en unos cuantos años, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, Irlanda antes no era un paraíso fiscal. De hecho, fijaos, aquí hay años en los que tiene un gasto público superior al 40% sobre el PIB. Si no me equivoco, sí. ¿Y qué es lo que ocurrió después de la crisis del año 2008? Que se le empezó a recortar un montón en el gasto en el Estado social de Irlanda, es decir, recortes muy agresivos. Recordad con la crisis financiera que tuvo Irlanda, esto fue algo muy sonado porque se metía en los PIGS, ¿no? Con todos los países de Portugal, Italia, España, Grecia y también Irlanda, que era uno de esos países que en teoría había gastado mucho dinero y había que apretarse el cinturón. En teoría, como digo, porque ni siquiera era eso. Pero fijaos, Irlanda pasó de ser un país que tenía un estado social más o menos importante a en los años 2000 empezar a recortarlo, y luego ya sobre todo después de la crisis del año 2008. Y un paraíso fiscal
fiscal con todas las letras, como he argumentado en otro vídeo en mi canal de YouTube, con datos, con argumentación sólida, con teoría económica, etcétera, etcétera. Entonces, Irlanda está viviendo del resto de países en los que sí hay un estado potente y dinamizador de la actividad económica. Si no hubiera estados potentes, y me estoy refiriendo a sectores públicos potentes en otros países, Irlanda no podría tener la situación en la que tiene. Irlanda es un parásito de las economías grandes que sí tienen estados públicos que dinamizan la actividad económica. De hecho, fijaos, el saldo por cuenta corriente pues tiene una tendencia elevada. Esto explica que entre muchísimo dinero desde fuera a Irlanda, y eso es lo que explica que no haga falta tener un gasto público tan elevado. Entonces, aquí tenéis la argumentación, la respuesta a ese invento de Rayo de excusarse y darle la vuelta a la tortilla y decir, no, en verdad la excepción es la norma y la gente en realidad, los países ricos no tienen gasto público elevado porque le han comido la cabeza, por decirlo llanamente, ¿no? Que básicamente es su tesis. No, en realidad el progreso económico viene aparejado del desarrollo y el fortalecimiento del sector público, y las excepciones se explican precisamente porque viven a costa de los países en los que sí han desarrollado un sector público importante para dinamizar la actividad económica. Si no hubiesen hecho eso, no podría haber parásitos, igual que si no existe y no puede vivir un perro, entonces no puede vivir un parásito que le esté chupando la sangre a ese perro. Así de sencillo. No te busques excusas raras, Juan Ramón, porque la historia es más sencilla de lo que parece. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.